A ver, esta clase es sobre el método de Cross. La clase es larga porque no estoy mostrando pasos mecanizados, estoy mostrando la esencia, por qué funciona el método de Cross. Estoy resolviendo los aspectos de manera física y matemáticamente, ¿no? Por eso la clase es larga. Al final terminamos con un ejemplo resuelto en Excel, llevamos esos resultados a una pizarra electrónica y comenzamos a trazar diagramas de cortante y momento a mano, ¿no? Aquí en el canal ya habrá videos del método de Cross resuelto en 5 o 10 minutos a lo mucho, ¿no? Pero ¿por qué los podemos resolver tan rápido? Justamente porque ya entendemos este video. Yo te recomiendo encarecidamente que te chutes el video, ponlo en velocidad doble, pero para que entienda la esencia y puedas resolver el método de Cross fácilmente con Excel eventualmente, ¿no? Ahora, este método de Cross es la antesala a los métodos de rigideces y flexibilidades que se van a convertir en los métodos matriciales, ¿no? Así que es importante, es clásico, y al final del día, les insisto, en los videos que ya están publicados seguramente, el método de Cross es súper sencillo y súper rápido de llegar a la solución, ¿no? Solamente que para entenderlo y aplicarlo correctamente, pues tienen que entender la esencia, ¿no? Por qué funciona. Así que, pues ahí les va. Bueno, a continuación vamos a estudiar el método de Cross. Vamos a hacer un ejemplo completo. Pero más que el ejemplo en sí, lo que considero valioso del video es que vamos a interiorizar qué ocurre en el método, por qué funciona el método, los aspectos fundamentales, la esencia del método, ¿no? Que creo que es más rico, ¿no? Al final del día, ¿no? Primero comencemos, bueno, la agenda va a ser esta. Entender qué son las estructuras continuas, bueno, la presentación del método de Hardy-Cross, y el método en sí tiene algunos aspectos fundamentales que son momento de equilibrio, factor de distribución, traslado, y al final vamos a hacer una resolución en Excel, ¿no? Bueno, y comenzamos con esta intro. Primeramente, el método de Cross fue idealizado para estructuras continuas. En ese sentido, una estructura continua no es posible, como dice aquí, no es posible analizar cada tramo de forma independiente, o sea, de forma aislada. ¿Por qué? Porque las deformaciones y los esfuerzos en un elemento influyen en los demás elementos que están conectados. ¿Y de qué trata? Pues bueno, seguramente esto, como está conectado por diferentes elementos, lo que le pase a esta trave seguramente va a influir hasta ese otro tramo. Seguramente va a influir a la columna, y así ocurre realmente, ¿no? Entonces, antes de comenzar con eso, yo propuse aquí unas idealizaciones que seguramente son las que regularmente atendemos cuando estamos estudiando nuestro curso de análisis estructural. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura, pero vamos a idealizar esta trave, y aquí la tengo idealizada, simplemente una trave doblemente empotrada, perdón. Aquí puse una articulación. Las cargas puntuales pues seguramente vienen de estas vigas de piso y alguna carga uniformemente distribuida. Eso es idealizar, y esto resulta que es una estructura continua y no la podemos resolver únicamente con nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, también cuando tenemos por ejemplo una viga tan simple como de una cochera, pues la tenemos que idealizar, y resulta que pues resulta en una estructura continua y no la podemos resolver únicamente con nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Aquí está nuestra idealización. Recuerden de la lista de reproducción de análisis estructural, hay muchos temas relacionados con la idealización estructural, ¿no? Ahora bien, aquí mismo podemos determinar otra estructura continua. Idealizamos estos marcos y asumimos que que el área tributaria de la losa pues le provoca una carga, que es justamente lo que tengo aquí establecido, ¿no? Aquí tengo mis columnas, mis vigas, y asimismo, en lugar de idealizar todo el marco, que sería más exacto, y pues más exacto sería tener la estructura en 3 dimensiones, pero bueno, podemos idealizar solamente la viga, ¿no? Obviamente a la trave pues hay que ponerle las condiciones de frontera, es decir, los apoyos, ¿no? Y nuevamente una carga uniformemente distribuida. Igualmente con esta idea, donde tenemos nuestras columnas, nuestra trave
y aquí está idealizada. Supuse una carga aquí que seguramente le viene una carga pues de la losa o de lo que un muro, lo que sea. Igualmente, insisto, podemos idealizarlo como una trave, ¿no? Algunas veces en lugar de una trave o simplemente un marco hay que idealizar todo el sistema, y aquí está idealizado todo el sistema a través de elementos barra, ¿no? Que son traves y columnas. O igualmente también podríamos idealizar, qué sé yo, esta trave, ¿no? Aquí hay como un pequeño voladizo al parecer, por eso le dejé el volado ahí. Igualmente, como una estructura continua también se puede idealizar las losas en una dirección, y de hecho el ACI propone un método para idealizar esto, ¿no? Así que las estructuras continuas se tienen que analizar con un método diferente al de simplemente las tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Y es justamente lo que vamos a presentar, justamente donde nació el método de Cross, para conocer la respuesta de estas estructuras continuas. Y bueno, otra cosa importante, ¿qué es lo que me interesa conocer de esas estructuras continuas? ¿Qué es lo que me interesa? Y lo que me interesa pues es justamente la respuesta, que son cortantes. ¿Por qué cortantes? Porque con los cortantes yo diseño mi trave, ¿no? Momentos, con los momentos yo diseño, si fuera una estructura de concreto, mi acero por flexión, ¿no? Las deformaciones, no le hagan caso a estos numeritos, solamente los puse ahí. Las deformaciones, porque obviamente yo tengo que identificar qué tanto se deforma verticalmente una trave, ¿no? Para satisfacer mis condiciones de servicio, ¿no? Esto no es una estructura simple como una trave, ¿no? Continua, pero también los marcos de concreto, las edificaciones se modelan así, y yo lo que necesito saber para después diseñar es justamente su respuesta estructural. Entendamos respuesta estructural como a conocer los cortantes en los elementos estructurales, los momentos, las deformaciones, las fuerzas axiales, todo eso es respuesta estructural, ¿no? Y así nació el método de Cross, ¿no? Hardy-Cross creo que lo estableció en los años 30 y fue un hito, ¿no? Porque nos ayudó a resolver de una manera eficaz estructuras continuas o estáticamente indeterminadas, y nos ayuda a evitar la resolución de un sistema de ecuaciones muy grande, ¿no? Y nos vamos a enfocar en esta trave, ¿no? Esta trave donde está empotrada aquí vean, este es un empotramiento, rodillo es rodillo y rodillo, ¿no? Simplemente los claros para que sepan es de 5 metros, este es de 6 y este nuevamente es de 5. Hay cargas de 2 toneladas por metro y aquí 4, ¿no? Y aquí otra vez 2, ¿no? Nos vamos a ir con este ejemplo, ténganlo claro, y también porque va a salir a colación, este es el nodo A, B, C y D, ¿no? Básicamente esa es la estructura en la cual nos vamos a enfocar. No vamos a ir directamente a resolverlo, pero este va a ser el ejercicio que vamos a plantear. Antes de eso van a salir varios paréntesis que nos ayuda a entender cómo funciona. Recuerden, esto más que el ejemplo, al final lo valioso, lo que yo considero valioso es entender por qué funciona, el método, ¿no? Ahora bien, tenemos esta trave. De manera simple yo les digo, ¿qué es lo que sabía Hardy-Cross? ¿Qué es lo que sabía? Pues sabía que la viga se deformaría, ¿no? Qué vivo, ¿no? Pero bueno, sabía que la viga se deformaría. Eso es obvio porque tiene unas cargas encima. Pero también conociendo las condiciones de frontera, o sea, los apoyos, también podía conocer cuál sería la posible o imaginar la posible curva elástica. Porque aquí, si yo ya sé que está empotrado, yo sé que la deformación debe comenzar en 0. Porque la rotación y la deflexión vertical son 0 en el empotramiento, ¿no? Asimismo, también conocemos que aquí en el apoyo articulado o rodillo, yo sé que la pendiente no puede ser 0, debe existir una pendiente. Y aquí, pues obviamente también debe existir una pendiente, es decir, no acaba en 0 como un empotramiento, ¿no? Así que podía intuir, y podemos intuir todos en realidad, cómo se deformaría, ¿no?
Pero ¿qué más podemos saber? Yo sé que en el empotramiento obviamente debe existir un momento, que en los apoyos intermedios también deben de haber, debido a la continuidad, debe haber unos momentos en equilibrio, ¿no? Y en el apoyo derecho, que es este, el momento debe terminar en cero, ¿no? Básicamente yo puedo intuir aproximadamente, no digo que exacto, pero yo sé que el diagrama de momentos ha de ser algo así. Y aquí comienza, acaba en cero. Por ahí debe de ser el diagrama de momentos, ¿no? Así que en teoría tengo una idea aproximada de cuál sería la respuesta. Ahora bien, sin embargo, lo importante, lo verdaderamente importante, era desconocido para Hardy-Cross. Por ejemplo, no conocía las rotaciones reales en los nodos. Si bien el empotramiento ya sabe que la rotación ahí es cero, pero en la articulación aquí la rotación no puede ser cero. No pueden ser cero. Tampoco conocía las deflexiones. Si bien aquí podía saber que la deflexión aquí era máxima, tampoco sabía exactamente cuál era su valor, ni tampoco la distribución exacta de momentos. Por ejemplo, si bien sabemos que existe un momento en el empotramiento, no sabemos cuánto es, ni tampoco cuántos son los momentos internos. No lo sabemos, solamente sabemos de manera aproximada la forma, pero no sabemos los valores exactos. Ahora bien, Hardy-Cross vino con una idea que parte de esta pregunta. ¿Qué pasaría si temporalmente empotramos todos los nodos de la estructura? Ojo, esto de temporalmente empotrar todos los nodos es un artilugio matemático. Es un punto de partida para el método de Cross. No es la estructura real, pero de ahí partimos, ¿no? Ahora bien, empotrando todos los nodos, partimos de una condición conocida. ¿Y cuál es esa condición conocida? Que en todos los nodos, al estar empotrados, no puede haber giro, es decir, la rotación es cero. Por lo tanto, la forma de la curva elástica sería la que se muestra a continuación. Adicionalmente, cuando se empotran todos los tramos en este caso de nuestra trave continua, nosotros podemos analizar esta trave a trozos. ¿A qué me refiero? Que cada tramo AB, BC y CD es como si fuera una viga doblemente empotrada y podríamos conocer su respuesta. ¿Cómo podríamos conocer su respuesta? A través de las tablas de momentos de empotramiento perfecto que vienen al final de los libros, que son estas. Por ejemplo, cada tramo se podría analizar como una viga doblemente empotrada. Para nuestro caso es esta, una viga doblemente empotrada con una carga uniformemente distribuida, donde la respuesta específicamente los momentos flectores de empotramiento que se llaman FEM, que básicamente viene de Fits and Moments, los podemos determinar. Particularmente en nuestro caso nos interesa esto. Y simplemente dice que los momentos de empotramiento en cada extremo va a ser la carga W por la distancia al cuadrado entre 12, que es una constante, ¿no? Y bueno, con estas consideraciones llegamos inicialmente a la respuesta de la estructura, que insisto, es ficticia porque empotramos todo. Por ejemplo, tenemos nuestra curva elástica. Aquí lo único importante es que entendamos que las rotaciones en los nodos serían cero y que también tenemos la respuesta asociada a los momentos flectores en los extremos que se calcularon con las tablas que mostré hace rato. En este caso es WL cuadrada entre 12. Básicamente en el tramo AB tenemos W, que son 2 toneladas por 5 al cuadrado entre 12 y da 4.17. En el tramo BC tenemos una carga de 4 por 6 al cuadrado, que es la distancia entre 12 y pues medio 12, ¿no? En el tramo CD es el mismo que el tramo AB, por eso es 4.17 en ambos extremos, y en el tramo central es 2. Y bueno, insisto, esto es una condición ficticia creada artificialmente por Hardy-Cross, de tal manera que en el punto A, por ejemplo, realmente la estructura está empotrada, y como está empotrada debería existir un momento ahí, pero ese 4.17 no tenemos garantía alguna de que ese sea el valor correcto. Por otro lado, los nodos interiores, los momentos obtenidos a ambos lados
no están en equilibrio. Hay que recordar que nosotros inicialmente pensamos que los momentos interiores pues son iguales, debe haber un equilibrio, cosa que tampoco ocurre aquí en esta condición de todo empotrado, ¿no? Adicionalmente, en este extremo no debe haber un momento, porque eso es una articulación o un rodillo en la estructura real. Por lo tanto, en teoría, del momento ahí debería de ser cero, ya que aparece un momento de 4.17 como existiera un empotramiento, lo cual es incorrecto. Y por si fuera poco, los apoyos interiores realmente sí se permite la rotación, ¿no? Así que algo debe estar tremendamente mal, ¿no? Pero Hardy-Cross también ya lo sabía. E insisto, esto solamente es el punto de partida del método. Y vamos con la siguiente pregunta, pero antes partimos de esta idea. Si en la estructura real los nodos interiores, es decir, este y este, aunque no sea interior, sí pueden girar, ¿cómo podría eliminar esa restricción artificial que el mismo Hardy-Cross introdujo? Y la respuesta puede parecer simple, pero es regresándole a cada nodo su capacidad rotacional, es decir, regresándole el grado de libertad que nosotros artificialmente restringimos. Y eso le llamamos liberando el nodo. La respuesta a esa pregunta es liberando el nodo, ¿no? Ahora bien, aunque puede parecer una respuesta muy trivial, tiene un contenido físico. Primeramente, el estado todo empotrado produce una respuesta, que es decir, unos momentos en los extremos. Pero eso solo ocurrió porque empotramos todo, es decir, se obligó al nodo a no girar, lo cual es, insisto, es un punto de partida, pero es incorrecto, ¿no? Ahora bien, si el nodo realmente sí podía girar, debemos de entender que estos momentos no pueden ser los momentos definitivos, como lo establece aquí en este texto. Por lo tanto, se debe permitir que el nodo recupere su grado de libertad para realmente conocer su respuesta estructural. En pocas palabras, o para no hacerles el cuento largo, Hardy-Cross no libera el nodo o no permite rotar el nodo porque aquí estos dos números sean diferentes y porque no está en equilibrio. Entiende que la estructura real sí puede girar. Por lo tanto, para conocer su respuesta real, le está regresando esa capacidad de girar, es decir, le está regresando su grado de libertad rotacional. Bueno, ¿y en qué consiste eso de liberar al nodo? Pues vamos a ello. Primero partimos de todo empotrado. Ya sabemos de dónde salen todos esos momentos de empotramiento en los extremos. Salen de las tablas. Ahora vamos a liberar al nodo. Y me explico. Imaginemos el nodo B, que realmente sí tenía la capacidad de rotar. Cuando me refiero a liberar al nodo es como si le hiciéramos un zoom al nodo B. Y es lo que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos de un lado 4, 17 y 12. Pues aquí están 4, 17 y 12. Ahora, en el nodo B, ¿qué va a existir? Pues son los momentos iguales y en sentido contrario. Aquí está 12 y 4.17. Es lo que tenemos hasta ahí. Ahora, estamos liberando el nodo. ¿Qué creemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué pasaría si libero el nodo? Vean los datos que hay aquí. Estamos enfocados solamente aquí en el nodo, que aparece un momento de 12 y 4.17. ¿Qué ocurrirá? El nodo, con ese desequilibrio, va a querer girar y en efecto va a rotar hasta encontrar una nueva condición de equilibrio. Obviamente, ese nodo o ese pedacito eventualmente dejará de girar, ¿no? Significa que ha alcanzado una nueva condición de equilibrio, ¿no? Y aquí están esos giros que se representan con la letra teta. Esto es el pedazo de la viga, ¿no? Esto es el pedazo de la viga AB solamente y BC solamente que le estamos dando un zoom. A eso nos referimos con liberar el nodo. Examinar cada uno de los nodos de la estructura y regresarle, si es que la tiene, su capacidad de rotar. Pero seguimos. Ahora bien, cuando el nodo deje de girar, en ese instante la suma de momentos será igual a 0.
el nodo esté en equilibrio. Y piénsenlo, si aquí había un momento en este sentido de 12 y del otro lado había un momento de 4.17 y el nodo ya dejó de girar, ya se paró, quiere decir que está en equilibrio, quiere decir que algo lo equilibró ahí. Por lo tanto, interiormente, de alguna manera, se generó un momento de 7.83. Piénsenlo, 7.83 más 4.17, ¿qué creen que sea? 12, ¿no? Por lo tanto, el momento está en equilibrio. Ahora bien, ese momento de 7.83, ¿por qué se generó? ¿Quién impidió, dice Hardy Cross, que el nodo siguiera girando? Y realmente quien impidió que el nodo siguiera girando fue los elementos A, B y BC. De esta forma, cuando liberamos el nodo comenzó a rotar dado esas condiciones que teníamos aquí de 12 y 4.17. Estaba en desequilibrio. El nodo iba a rotar, ¿no? Y cuando estaba girando, los elementos A, B y BC reaccionaron a ese movimiento desarrollando momentos resistentes. Realmente, quien le provocó esa condición de equilibrio al nodo fue los elementos A, B y BC, de tal manera que en el nodo se generó 7.83 y a eso nos referimos a liberar el nodo. Cuando liberamos el nodo, realmente estamos buscando cuál es ese momento interno o momento de desequilibrio que se necesita para que el nodo esté en equilibrio, ¿no? E insisto, este 7.83 realmente lo provocó el elemento AB y BC. De entrada, eso se llama encontrar el momento de equilibrio y ocurre cuando liberamos al nodo y verificamos cuál es ese momento de equilibrio o desequilibrio, también lo llaman, necesario para que el nodo, pues la sumatoria de los momentos en el nodo sea 0. Ahora bien, perfecto. Para que el nodo dejara de girar, quiere decir que se desarrolló un momento interno de 7.83 que ya sé que lo provocó el elemento AB y BC. Y la pregunta es, ¿qué participación tuvo cada elemento? Es decir, se desarrolló 7.83 aquí, pero ¿cuánto habrá aportado el elemento AB y cuánto habrá aportado el elemento BC? Y ese es como un segundo paso en el método de Cross, se llama factor de distribución. Y el factor de distribución básicamente es de ese momento de desequilibrio, ¿qué porción aporta cada elemento? En este caso el elemento AB y el elemento BC. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Hardy, ¿qué participación tuvo cada elemento? Les adelanto que la participación lo que aportó cada elemento, el AB 427 y el BC 356. Oye, ¿y eso? La pregunta sería, ¿de qué depende cuánto aporta cada elemento? Y la respuesta corta es de su rigidez. Aquí un pequeño paréntesis. Es importante que vayan a ver un video cuyo link dejé aquí en la descripción, en el cual se define la rigidez rotacional de una estructura donde un extremo está articulado y el otro está empotrado. Un dato importante, la rigidez es la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario. En este caso nos interesa una rigidez rotacional. Por lo tanto, la rigidez rotacional sería el momento necesario para generar una rotación unitaria, ¿no? Así que bueno, depende de su rigidez, pero también la pregunta sería, ¿por qué esos valores? ¿Y qué es eso del factor de distribución? Y en eso nos vamos a abocar a continuación, ¿no? El factor de distribución, vamos a hacer un gran paréntesis para explicar lo del factor de distribución. Es sencillo, vienen muchas cuentitas por ahí, pero realmente es que se reduce a algo muy simple, ¿no? Y bueno, tenemos un nodo rígido, y recordemos que es el nodo rígido. Básicamente nos indica que el ángulo formado entre dos miembros cualesquiera no cambia cuando el nodo gira. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos conectados comparten la misma rotación. Bueno, tenemos nuestro nodo rígido que es el punto O y le aplicamos un momento que llamamos momento en el punto O, MO. Por lo tanto, cuando le apliquemos ese momento, los elementos van a girar así
va a girar así, algo así, ¿no? Va a girar así y va a girar así. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues se formó un ángulo teta, que es lo que tenemos aquí. Y eso es la particularidad del nodo rígido, que todos los elementos giran o comparten la misma rotación. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se reparte en ese momento entre los elementos que llegan al nodo? Pues la respuesta corta habíamos dicho que era la rigidez. Ok, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero tampoco sabemos hasta ahorita qué es exactamente ese factor de distribución. No nos perdamos. Vamos a descubrir qué es ese factor de distribución, que es el porcentaje que le corresponde o que provee cada elemento estructural, ¿no? Así que calma, ¿no? Y hay que recordar algo que ya sabemos. Si ya vieron aquel video, esta viga les va a hacer mucho sentido, que nos indica cuál es el momento necesario para provocar una rotación unitaria de valor de 1, y eso es la rigidez. En el caso de una estructura articulada en un extremo y empotrada en el otro, la rigidez rotacional es 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre la longitud. Eso es la rigidez rotacional en este tipo de estructura, ¿no? Ahora, el momento que se genera en el otro extremo, en el empotrado, va a ser un medio de este que estaba aquí, ¿no? Pilas, si ya vieron ese video, les va a hacer mucho sentido, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Lo vamos a retomar más adelante. Total que, chicos, el momento desarrollado por un elemento es igual a la rotación multiplicada por su rigidez. Pues perfecto, yo ya tengo la rotación, ya sé que la rotación es la misma para todos los elementos, y también ya sé cuál es la rigidez, es 4 veces EI. Por lo tanto, yo sé que el momento que va a aportar, recuerden, aquí se aplicó un momento MO y aquí se va a aportar un momento contrario de, pues, su rigidez, 4 veces el módulo de elasticidad del tramo A por la inercia del tramo A entre la longitud del tramo A por la rotación. Igual en el caso B, igual en el caso C, igual en el caso D. ¿Fácil? Fácil. Y bueno, total que nos reducimos a esto. El momento que aporta cada tramo va a ser su rigidez, que es esta, multiplicada por su ángulo de rotación. Pero bueno, Hardy Cross ya se cansaba de poner muchas veces 4EI entre L, ¿no? Y recuerden que a esa 4EI entre L lo establecemos con la letra K. K subíndice I, ¿por qué? Porque puede ser la rigidez de A, la rigidez de B, la rigidez de C o la rigidez de D. Y tenemos esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa esto? Que el momento... Ahora bien, tenemos esto, que cuando aplicamos un momento MO aquí, cada tramo, el A, va a reaccionar con un momento igual a su rigidez por el ángulo que giró. Simplemente es eso. La rigidez ya la tengo, ya es 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre L, pero la rotación no la tengo, que es justamente lo que establece aquí. Sin embargo, Hardy nos dice, oye, no tenemos la rotación, pero sí sabemos algo, que la suma de los momentos desarrollados en los elementos debe ser igual al momento total. Eso es algo muy sencillo, pero se los traduzco. Cuando se aplica el momento que llamamos MO, pues la suma de los momentos de los elementos MOA, MOB, MOC y MOD tiene que ser igual al momento total, y eso se representa como esto, ¿no? Aquí está. Oye, pero ¿por qué 4EI entre L? ¿No habíamos dicho que el momento es igual a la rigidez por la rotación? Pues justamente es eso. Si lo queremos poner de una manera más condensada, pues aquí está lo que yo había escrito anteriormente. Lo queremos poner de una manera más condensada, simplemente utilizamos esta letra griega como un 3 al revés, que indica sumatoria. La sumatoria de todos los momentos, le puse subíndice I para no poner, que indica pues que puede ser A, B, C, D, todos los momentos que existan ahí, es igual a la rigidez
por su rotación, y eso debe ser igual al momento que se aplicó. Simple, ¿no? De tal manera que, como pueden notar aquí, ya tengo la rotación. Y si tengo la rotación, la despejo y la dejo sola, y todo esto que estaba multiplicando lo paso dividiendo, y es lo que tengo aquí. Lo queremos poner de una manera más condensada. Recuerden que 4EI entre L simplemente es la rigidez. Por lo tanto, ahora ya sé cuál es la rotación y voy a sustituirlo a la ecuación que teníamos al inicio, aquí. Total que teta lo sustituimos aquí y vamos a llegar a esta ecuación. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Que cuando se aplica un momento aquí, que se había llamado MO, va a ser el momento que resiste cada tramo, va a ser igual a ese momento MO multiplicado por la rigidez de ese elemento la rigidez del elemento A, entre las rigideces que llegan al nodo, entre la rigidez del elemento A más la rigidez del elemento B más la del C y más la del D. Ya esta partecita que está aquí, a esta división, le llamamos factor de distribución, que regularmente se expresa como el momento que soporta cada elemento entre el momento aplicado es igual, esto se llama factor de distribución, y es igual pues a la rigidez del elemento que estamos analizando entre la sumatoria de las rigideces que llegan a ese elemento. Esto es el factor de distribución. Ahora bien, volvamos a nuestro ejemplo. Ahora sí podremos contestar la pregunta de Hardy: ¿qué participación tuvo cada elemento? Ya sé que de este 7.83 el lado AB aportó 4.27 y el lado BC aportó 3.56. Esto está asociado al factor de distribución, que ya lo habíamos deducido con esta ecuación, que de tal manera también esto se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Simplemente esto lo pasé dividiendo para acá, ¿no? MOI entre MO pues es el factor de distribución, y esto pues es simplemente esto, ¿no? Que ya sabemos que la rigidez de cada elemento es 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre L, ¿no? Y aquí es la sumatoria de las rigideces que llega al elemento. Pues vamos a sustituir valores para nuestro caso y comenzamos estableciendo la rigidez del elemento AB, que es 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre L, entre las rigideces de AB y BC. Ahí lo tenemos para el tramo AB. Y para el tramo BC es exactamente lo mismo, solamente que este ahora va a ser la rigidez del tramo BC. Si somos observadores, podremos notar que el módulo de elasticidad en nuestra trave no va a cambiar. ¿Por qué? No estamos cambiando de material, así que el módulo de elasticidad para todos los tramos será el mismo. Asimismo con la inercia. La inercia no estamos cambiando de sección, y regularmente eso pasa en las estructuras, al menos que tengamos una sección variable. Por lo tanto, podemos deducir que el 4, el módulo de elasticidad y la inercia es un factor común, y lo podemos sacar arriba y abajo. Obviamente, para el factor de distribución AB y también para el factor de distribución BC, de tal manera que estos elementos o estos términos los podemos eliminar. Finalmente nos queda una ecuación muy simplificada, donde la rigidez del elemento AB se reduce simplemente a 1 sobre la longitud entre la sumatoria de las rigideces de los elementos que llegan al nodo, sería la suma de 1 sobre la longitud de cada elemento, y lo mismo para este caso, de tal manera que el factor de distribución de AB me dio esto y de BC me dio esto otro. Por lo tanto, si multiplican este número por este, les va a dar el momento que aportó el elemento AB, que fue 4.27. Si multiplican este número por este otro, por este, les va a dar 3.56, que fue el momento que aportó el tramo BC. Ojo, esta simplificación solamente es válida cuando el módulo de elasticidad es el mismo para en este caso toda la trave, lo cual es muy común. Pero si la inercia no es igual, pues sí tienen que poner la inercia que corresponda, ¿no? Ahora, todo este nodo
está en equilibrio, justo como debería de ser. Ahora bien, la situación radica en que cuando esta cosa giró, se generaron estos momentos reactores, ¿no? Sin embargo, que se genere un momento aquí, recuerden, influye en el otro extremo de la trave. Y cuando está empotrado, se genera un momento en el mismo sentido, pero de magnitud igual a la mitad. Y para esto, el siguiente paso sería el traslado. Insisto, cuando se genera este momento aquí, cuando reacciona ese momento aquí, al otro lado de la viga no le es indiferente. Por lo tanto, aquí Hardy ya sabía que se venía a continuación y se establece: si los elementos A, B y BC desarrollan momentos resistentes, que fueron estos, chicos, para oponerse al giro del nodo, entonces la barra completa participa en esa deformación, ¿no? Y eso significa que el extremo opuesto de cada elemento también reaccionará. Este extremo y este extremo reaccionan, ¿no? ¿Y cómo reaccionan? ¿Se acuerdan cuando estamos estableciendo el factor de distribución que había unos momentos aquí? Y particularmente, si ya vieron aquel video, ¿se acuerdan de que cuando obtuvimos el momento necesario para generar una deformación unitaria, también se genera un momento en el extremo empotrado, igual a la mitad de este? Por lo tanto, simple y llanamente, el traslado que provoca este momento que existe aquí, al otro lado se va a trasladar la mitad. Y eso son justamente los momentos que acaban de aparecer aquí. La mitad de 4.27 es 2.14. La mitad de 3.56 es 1.78. Y eso se llama carryover o traslado. El traslado de momento. Simplemente, insisto, cuando se genera un momento aquí, producto de la rotación del nodo, al otro lado de la viga no le es indiferente, si lo quieren analizar de esa manera, ¿no? Para eso, insisto, vean donde analizamos cómo se determina la rigidez esta y cómo influye en el otro extremo. Este tratamiento se hace a cada nodo. ¿A qué me refiero? Lo liberamos, lo equilibramos, lo distribuimos, lo trasladamos. Así se hace a cada nodo. Noten lo siguiente: con cada distribución, noten, estaba a 4.27 y pasó a 2.14. Ahora este nodo está en desequilibrio y tenemos que equilibrarlo, tenemos que distribuirlo, tenemos que trasladarlo. Y poco a poco esos momentos de equilibrio y esos traslados van a tender poco a poco a cero. Y ahí justamente acaba el método. Con cada distribución, con cada traslado, vamos corrigiendo poco a poco la curva elástica. Es decir, de empezar de una condición toda empotrada, vamos llegando poco a poco a la deformada real. Y recapitulando, primero libero para permitir la rotación. Después encuentro equilibrio, que en nuestro caso había sido 7.83 en el nodo B. De ahí distribuyo los momentos, que está relacionado con el factor de distribución, que nos ha dado 4.27. De ahí ese 4.27 traslado la mitad a un extremo, que nos ha dado 2.14, ¿no? Y entonces este proceso se repite una y otra vez hasta que los momentos de desequilibrio de todos los nodos sean prácticamente nulos. Ahora bien, en ese instante ya no existen momentos significativos por distribuir ni por trasladar. Ahí justamente acaba el método. E insisto, cada distribución, cada traslado es una corrección y esas correcciones se tienen que ir sumando. Por lo tanto, en esencia, ¿qué hace el método? El método va corrigiendo de esta condición de la curva elástica toda empotrada porque las pendientes aquí eran cero, y con cada liberación vamos permitiendo que se vaya ajustando poco a poco a la curva elástica real, ¿no? Por lo tanto, como dice aquí, nodo por nodo, la estructura recupera los grados de libertad reales, permitiendo que la viga adopte gradualmente la deformada real. Y aquí hay una animación. Con cada liberación yo permito que el nodo gire y poco a poco se va creando una nueva deformada, que ocurrió a partir de la condición toda empotrada donde las pendientes eran cero. Ojo, yo no veo esta deformada, pero eso ocurre interiormente. Lo que nosotros
vemos o lo que calculamos son los momentos, pero en esencia esos momentos vienen porque nosotros permitimos liberarnos. Por ejemplo, nosotros poco a poco vamos modificando y en el nodo D comenzamos con un momento de 4.17, ¿no? Y poco a poco lo vamos modificando hasta que llegamos a 0, porque ahí el momento tiene que ser 0 porque es una articulación, ¿no? Eso es en esencia, ¿no? Por lo tanto, el método de Cross realmente lo que hace es corregir progresivamente la forma ficticia de todo empotrado. Vean la animación esta. Poco a poco, con cada liberación, vamos permitiendo que la curva elástica adquiera su deformada real. Insisto, nosotros no vemos esto, vemos los momentos. Por lo tanto, como dice aquí, cuando se libera el nodo, este recupera la posibilidad de rotar, ¿no? Y ese cambio de rotación modifica la curva elástica, alterando ligeramente la curvatura, y si alteramos la curvatura, se alteran los momentos. Traducción: si libero el nodo, cambia la pendiente, obviamente. Si cambia la pendiente, cambió esa curva elástica y cambia la curvatura, y si cambia la curvatura, cambian los momentos. Y es justamente lo que nosotros estamos viendo, cómo los momentos se van distribuyendo y trasladando hasta que poco a poco van a tender a 0. Con cada traslado, con cada distribución, voy corrigiendo poco a poco, y esas correcciones al final se tienen que sumar. Por lo tanto, como dice aquí, al sumar todas esas correcciones acumuladas, terminamos obteniendo los momentos asociados a la deformada de la estructura, ¿no? A la deformada real de la estructura. En esencia, esas correcciones provocan cambios en los momentos y los vamos sumando con cada interacción, y al final la suma son los momentos internos aquí, en el empotramiento, aquí, aquí y aquí. Justamente esto es lo que nos da el método de Cross, los momentos internos en los extremos y en los apoyos internos. Ahora bien, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando el nodo realmente está empotrado? Recordarán que siempre decíamos, hay que liberar nodo por nodo. Pero ¿qué pasa cuando liberamos un nodo o cuando examinamos un nodo y resulta que está empotrado? ¿Qué significa? Eso significa que aunque lo liberemos, entre comillas, el nodo o su giro va a permanecer igual a 0, porque realmente está empotrado, ¿no? Por lo tanto, aunque intentáramos devolverle aquí, como dice aquí, la posibilidad de girar a dicho nodo, pues no giraría, ¿no? Como el nodo no gira, pues no se genera justamente, como dice aquí, un momento de balance en el elemento AB. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, si no aparece un momento de balance, ¿quién equilibra ese momento existente en ese extremo? Y la respuesta es, pues el propio empotramiento, ¿no? La misma conexión es lo que equilibra, ¿no? Recuerden cómo es un empotramiento. Esto es un empotramiento y debemos de asegurar, esto es un empotramiento, que el empotramiento sea capaz de resistir dicho nodo. Por lo tanto, dicho de otra manera, el momento que llega a ese nodo no se redistribuye hacia el elemento, es absorbido íntegramente por el empotramiento y forma parte de la reacción final de la estructura. Todo esto viene a un por qué no. Recuerdan el nodo B cómo giraba, y cuando giraba generaba un momento de equilibrio, y ese momento de equilibrio eran absorbidos por los elementos A, B y B, C. Pues ¿qué pasa cuando examinamos el nodo A? El nodo A. Estamos en el nodo A, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues podríamos decir, hay que calcular el factor de distribución siguiendo el método, ¿no? Bueno, ya sabemos que el factor de distribución sería la rigidez del elemento entre la suma de las rigideces que llega al nodo. Pero la pregunta es aquí, en el nodo A llega el elemento AB, pero del otro lado, ¿qué llega? Pues no llega nada, pero lo que sí llega o lo que está ahí es justamente el empotramiento, de tal manera que la rigidez del elemento AB va a ser esta, más la suma de las rigideces de los elementos que llegan al nodo sería la rigidez del elemento más AB más el empotramiento, y como el nodo no gira, estamos asumiendo que es un empotramiento, y el empotramiento en teoría tiene una rigidez infinita. Por lo tanto, en los extremos, cuando esté empotrado, el factor de distribución va a ser 0, ¿no? El momento existente en ese nodo no se redistribuye, no necesita redistribuirse al elemento AB. El empotramiento
tiene que ser capaz de desarrollar el momento de reacción necesario, ¿no? Para evitar la rotación, es decir, que la rotación sea cero, ¿no? Por ello, esto es importante, cualquier momento que llegue al empotramiento mediante el traslado será absorbido íntegramente por la conexión, ¿no? Y esto pues es una cuestión física, ¿no? Por eso el factor de distribución en ese empotramiento tendría que ser cero, de tal modo que el nodo no distribuye momentos, no genera nuevos balances y tampoco produce traslados adicionales. Ahora bien, hay que dejar en claro, el factor de distribución para los empotramientos que valga cero no es una regla del método de Cross, es una consecuencia física del empotramiento, dado que se asume que posee una rigidez infinita, ¿no? No es, en el método de Cross la regla es cero, no es regla. Es justamente porque el empotramiento se supone que no debe rotar. Caso contrario ocurre cuando, ¿qué pasa? En el extremo, por ejemplo, el extremo D está articulado. Ahí pasa todo lo contrario. Todo momento que esté ahí en el empotramiento, por ejemplo aquí en D, se distribuye hacia el elemento todo. El apoyo, pues no es un empotramiento, no toma ninguna porción de momento, obviamente, porque la articulación no toma momento. Por lo tanto, no puede resistir momento, eso es obvio. Al final del proceso, el momento en ese apoyo debe de ser cero. Por lo tanto, para que eso ocurra, el factor de distribución tiene que ser 1. En los extremos, cuando sea articulación o rodillo, el factor de distribución tiene que ser 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo comenzamos? Realmente comenzamos, el método es todo empotrado. Ahí está todo empotrado, ahí están los momentos asociados. Y luego, ¿qué comenzamos? Imaginemos que estamos en el nodo A, donde, recuerdan, en el nodo A está el empotramiento. Vamos a liberar. ¿Y qué aparece? Bueno, aparece un momento de 4.17. Cuando liberamos, se supone que rotaría, pero no rota, porque es un empotramiento, ¿no? Por lo tanto, pues el momento de equilibrio fuera 4.17, suponiendo o siguiendo el método, ¿no? Por lo tanto, siguiente, el factor de distribución, ¿cuánto va a ser? 0. 0 por 4.17, con lo que se distribuye al elemento AB, pues va a ser 0, ¿no? ¿Y cuánto se va a trasladar? También va a ser 0, ¿no? Ahora nos vamos al nodo B. Nodo B, primero liberamos. Momento de equilibrio de resultado de esa rotación, 7.83. Perfecto. Factor de distribución, ahora multiplicamos este momento de equilibrio por el factor de distribución y se distribuye a cada tramo estos valores, ¿no? Luego se traslada a la mitad a cada extremo y se trasladó esto, ¿no? Ahora vamos con el nodo C. Misma idea, ¿no? Nodo C, liberamos. ¿Y qué pasa cuando se libera? Rota. Se ajusta poco a poco. Es justamente lo que mencionaba. Poco a poco se ajusta la curva elástica. Encontramos el momento de equilibrio 9.61. Ok, aquí está 9.61. Luego, ¿cuánto se distribuye a cada extremo? Pues sacamos el factor de distribución de tal manera que se distribuyen estos valores, ¿no? Y luego trasladamos la mitad, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora nos vamos con el apoyo D. Nuevamente, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Por qué apareció 1.52? Pues es la suma de estos dos, ¿no? Como ahorita cuando se trasladó esto, pues llegamos a 13.78. Pilas con eso, ¿no? Ustedes lo analizan. Al final, esta no va a ser la forma definitiva. Solamente quiero mostrar cómo va ocurriendo el método, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Liberamos, se deforma la estructura. Nuevamente se aplica una pequeña corrección. Momento de equilibrio pues es 1.52, pero recuerden, el factor de distribución en la articulación tiene que ser 1. Por lo tanto, todo ese momento se lo come el elemento CD, ¿no? Por eso aparece 1.52 y la mitad se traslada a 0.76. Esto sería mucho lío y poco a poco, entre tantos números, seguramente nos vamos a equivocar, ¿no? Pero esencialmente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos liberando poco a poco y vamos haciendo pequeñas correcciones que al final se van a sumar, ¿no? Les decía que esto nos puede traer muchos números, mucho lío y podríamos equivocarnos, y realmente es que ¿cómo comenzamos? Tenemos la estructura, explotamos la estructura, estos momentos que dibujé ahí los dibujamos en esa dirección. Si salen negativos, pues quiere decir que están mal, y estos momentos son los que nos va a dar el método de Cross. Explotamos,
Luego todo empotrado. Y luego siguiente paso, momento de equilibrio en todos los nodos. Básicamente vamos a liberar los nodos que tengamos que liberar. Y vamos a encontrar el el momento de equilibrio. Ahí está. Todos juntos, todos. Y luego, factor de distribución. ¿Qué hacemos con el factor de distribución? Dado el factor de distribución para cada elemento, pues multiplicamos por los momentos de equilibrio que nos dieron. Y justamente, pues ahí está, ¿no? La distribución de momentos. Luego, seguimos aquí en la distribución de momentos. Ya sabemos que tenemos que trasladar la mitad de cada uno de los momentos que ocurrieron. Y pues se trasladó la mitad. Poco a poco se va haciendo esto hasta que estos momentos de traslado vayan tendiendo a cero y al final se suman. Esto es mucho lío y les voy a mostrar, ya entendiendo todo esto, con una hojita de Excel cómo... Disculpen ustedes. Lo vamos a hacer con una hojita de Excel y van a ver cómo en un par de minutos, literalmente en un par de minutos, tendrían los momentos internos de nuestra estructura. ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora sí, ya entendiendo todo. Primero, yo hice esta tablita en Excel. Síganla así igual. No hay problema. Nodo A, B, C y D. Ningún problema, ¿no? Miembro AB. De B, en el nodo B va BA y de B a C. En el nodo C va de C a B y de C a D. Y en el nodo D va de D a C. Esos son los elementos. Ahora el factor de distribución ya lo habíamos calculado. Primero, en el empotramiento, ¿cuánto debe ser? 0. Y en la articulación, ¿cuánto debe ser? 1, ¿no? De una vez me choteé esos, ¿no? El factor de distribución BA, habíamos quedado que era 54, 54 y 0.4545. Y de CB igual, 45, 45 y 0.54, 54. Ahí está, ¿no? El momento de empotramiento perfecto. Aquí tengo esto, si ustedes lo quieren ver así, el primer término es negativo y el segundo es positivo, ¿no? Por lo tanto, sacando la cuenta de 2 por L, que son 5 al cuadrado entre 12, me da menos 4.1666667, ¿no? Y luego el positivo, pues me da 4.1666667, ¿no? Y luego cuando llego al tramo BC, ahí la longitud es de 6, ¿no? Y si sacan 4 por 6 al cuadrado entre 12, me da en el primer tramo menos 12 y en el segundo es positivo 12, ¿no? Y estos serían igual, ¿no? Copio y pego, ¿no? Por lo tanto, aquí también voy a copiar esta tablita, me lo llevo para acá. Aquí lo pegué, ahorita van a ver por qué. Primero, ¿qué hacíamos? Liberar el nodo, y al liberar el nodo tenemos que hacer un momento de equilibrio que llame balance y tiene que ser contrario al que existe, ¿no? Por lo tanto, yo le pongo igual lo multiplico abro paréntesis, y lo multiplico por menos 1, ¿no? Para que me salga contrario, ¿no? El momento de balance, pues, tiene que ser lo contrario, ¿no? Aquí, ¿qué hago? Abro paréntesis, sumo más y pues la diferencia por menos 1 para que me salga el momento de equilibrio, ¿no? 7.83. Ocupo, como quien dice, ayudarle a con 7.83 para que me dé 12, ¿no? Misma idea con ¿no? ¿Qué hago? Abro paréntesis, sumo más por menos 1 y ahí está, ahora negativo. Y luego abro paréntesis, es por menos 1, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuye? Simplemente esto por el factor de distribución lo bloqueamos con F4 y ahí está, ¿no? Luego por el factor de distribución lo bloqueamos con F4, ¿no? Recuerden, la multiplicación del momento de equilibrio por el factor de distribución me está diciendo cuánto está aportando cada elemento a ese momento de equilibrio, ¿no? Justamente como lo habíamos visto en la presentación. Momento de equilibrio por el factor de distribución, bloqueo F4 en mi caso, ahí está. Nuevamente en el tramo CD, ¿cuánto aporta el tramo CD? Momento de equilibrio por el factor de distribución, bloqueo con F4, ¿no? Y finalmente
momento de equilibrio en el tramo, en el nodo D, por el factor de distribución, que en este caso es 1, bloqueo con F4 o con el signo de pesos. Véanlo cómo está, si no lo hacen a mano. Ahora, en el tramo AB, ¿quién viene? ¿Qué se traslada ahí? Bueno, se traslada la mitad del tramo BA entre 2. En el tramo BA se traslada la mitad de este, que recuerda el momento de empotramiento, cuando está empotrado, perdón, no traslada ni distribuye nada, por eso es 0, ¿no? Entonces pasó de aquí para acá, de acá para acá, ahora va de aquí, de BC a CB. La mitad, siempre la mitad entre 2. Y luego de BC, pues era la mitad de CB a BC entre 2. Ahí está, ya tenemos esto. Y luego de CD, de aquí, se traslada la mitad de esto que estaba aquí. Este entre 2. Y pues ya nomás me queda este entre 2. Ahí quedó, ¿no? ¿Qué hago aquí? En esta tabla básicamente es lo mismo, ¿no? Solamente que me ahorro un paso. ¿A qué te refieres con un paso? El equilibrio multiplicado por el factor de distribución lo coloco directamente en la distribución, ¿no? Es decir, momento de equilibrio de esta es este por menos 1. Ahí está. Por el factor de traslado, que es, lo bloqueo con F4. Ahí está. Nuevamente aquí, ¿qué hago? Equilibrio. ¿Cómo hago equilibrio? Sumo los dos, como lo hicimos anteriormente. Lo multiplico por menos 1 para que me dé el momento de equilibrio. Y luego lo vuelvo a multiplicar por el factor de distribución de BA. Lo bloqueo para que me dé cuánto aporta de ese momento de equilibrio el elemento BA. Nuevamente sumo para conocer cuál es el momento de equilibrio por menos 1. Cierro paréntesis y multiplico por el factor de distribución de BC para saber cuánto aportó el tramo BC. Nuevamente saco equilibrio aquí en el nodo C. 12 menos 4.17. Multiplico por menos 1 para que me dé el momento de equilibrio o el momento de balance o desequilibrio, como le quieran llamar, por, en este caso estoy aquí por el factor de distribución. Bloqueo con F4 y ahí tenemos, ¿no? Nuevamente, momento de desequilibrio, seguimos en el nodo C, por menos 1, cierro paréntesis y multiplico por el factor de distribución F4 y lo bloqueo, ¿no? Y nuevamente ya final, tengo este, pues es el único, ¿no? Por menos 1, por 1. Recuerden que cuando está articulado, se distribuye completamente el momento, ¿no? Por eso sale así. Ahora, estoy en el tramo AB. ¿Qué se traslada ahí? Se traslada la mitad de del tramo ¿no? Y cuando es empotramiento, ¿cuánto se traslada? 0. 0 entre 2, 0. Ya estoy aquí. Ahora BC a CB. En CB se traslada la mitad de y en BC se traslada la mitad de este otro, ¿no? Ya estamos en el último. Y tenemos aquí, se traslada la mitad de CD a DC y de DC a CD se traslada pues la mitad, ¿no? Y como ven, tenemos lo mismo, menos 2.14, 208, 1.78 y así, ¿no? Aquí está menos 2.14, 208, 1.78, menos 1.78, 0 y 2.14. Una vez teniendo esto, pues ya es sencillo, ¿no? Agarro esto, selecciono esto y arrastro, ¿no? ¿Cuántas interacciones? Pues en las que sea, que al cabo están en Excel, pero realmente con unas cuantas es suficiente. Lo voy a dar hasta aquí. ¿Y qué tengo hasta aquí? Aquí primero voy a copiar estos, los voy a poner aquí. Y aquí, ¿qué hacemos? Una vez que estemos aquí, hay que sumar. ¿Qué es lo que sumamos? Si le ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, ¿y qué sumamos? Todos los traslados o carry over que yo le puse y todas las distribuciones. Así me voy. Carry over más distribución más traslado más distribución, y aquí más este carry over más esta distribución más el momento de empotramiento. Ahí termina, le damos enter y ahí tenemos la fórmula. El momento interno MAB va a ser menos 1.46 y arrastramos. Ahí está. Aquí el momento DC debería de ser 0, justo como le habíamos
predicho, ¿no? Y aquí pues esta tabla que me gusta más, pues está más sencilla, ¿no? Simplemente aquí agarro esto y arrastro. No son necesarias tantas interacciones, pero bueno, la voy a arrastrar para que llegue al mismo nivel. Y aquí sí es más sencillo porque nomás agarro suma y aquí no tengo que ir alternado, ¿no? Y directamente hasta allá es lo mismo, solamente que aquí como me brinqué el paso, el balance, pues no es necesario alternar eso, ¿no? Así que ahí está, dio los mismos resultados porque es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que de esta manera me gusta más porque nomás hago igual y suma y arrastro hasta dónde, hasta el momento de empotramiento, ¿no? Total que el método de Cross que me da los momentos internos de mi estructura, ¿no? Y si somos observadores vamos a notar que por ejemplo en el nodo B ahí están los momentos, ya están en equilibrio. En el nodo C los momentos aquí están 10.04 y ya están en equilibrio. Aquí debería ser 0 y existe un momento ahí porque es el empotramiento, ¿no? Recuerden que el empotramiento pues debe existir un momento. Ahora sí, con estos datos vamos a ir a hacer equilibrio, ¿no? Que ya es lo más sencillo. Bueno, nos habíamos quedado aquí una vez que sacamos los datos de Excel, que insisto, son los momentos internos de nuestra estructura, pues nos los traemos aquí a nuestros dibujitos, ¿no? Ahora vamos a darle un sentido, ¿no? Ahora, ¿qué significa que MAB dio menos 1.46? Significa que este MAB pues no iba así, ¿no? Iba en sentido contrario. Y por eso lo borramos y le damos un valor de 1.46. Este sí salió positivo, 9.59, por lo tanto ese sentido está bien y vale 9.59. Este salió negativo, quiere decir que no iba en ese sentido, iba en sentido contrario y por eso pues lo cambiamos y le damos su valor, ¿no? Este sí salió positivo, por lo tanto está bien. Este salió negativo, por lo tanto no iba en ese sentido, va en el sentido contrario y así sucesivamente lo cambiamos y aquí ya sabemos que valía 0. Y adicionalmente recuerden que también tenemos que tener los cortantes aquí, ¿no? Inicialmente ya tenemos los momentos, nos faltan los cortantes, pero estos pedazos de viga es como si tuviéramos vigas estáticamente determinadas y nosotros sabemos resolver estructuras estáticamente determinadas y eso es lo que me traje aquí. ¿Qué tenemos? Solamente ahora vamos a sacar los cortantes AB, BA y así sucesivamente, ¿no? Aquí ya saben que el tramo AB es de 5 metros y que hay una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas metro, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Simplemente hacer sumatoria de momentos en A o sumatoria de momentos en B, como queramos. Yo comencé con sumatoria de momentos en A y simplemente, ¿qué me genera momentos en A? En este punto A, ABA por su brazo de palanca, 5, ahí está, ¿no? Y luego la carga de 2 toneladas metros la tengo que concentrar, 2 por 5 por su brazo de palanca, 5 entre 2, el momento 9.59 va negativo a lo que yo supuse como positivo, por eso le puse pues el signo menos, más 1.46, ¿por qué? Porque va en el sentido de lo que yo puse positivo, ¿no? Y ahí está, despejo todo ese cotorreo y llego a que este valor de BA da 6.63. Ahora, ¿cómo saco AB? Puedo hacer suma de momentos en B, ¿no? Pero hacer todo ese cuentón otra vez, mejor hago suma de fuerzas en Y. ¿Y qué significa? Todo lo que va para arriba o lo que va para abajo hay que sumarlo. En esencia, ¿qué va para arriba? Pues va la fuerza AB, por lo tanto ahí la puse, que es la que quiero despejar. Va la fuerza BA, que ya sé cuánto vale, es 6.63. Y esta, la fuerza concentrada, 2 por 5, ahí está, ¿no? Despejo y me da 3.37, ¿no? Así me voy con este tramo, ¿no? Nuevamente hago sumatoria de momentos en B, perdón, aquí debe haber sido en A, ¿no? Bueno, sí, en B. En B está bien porque aquí ya estamos en el nodo, ese es el nodo B y ese es el nodo C, ¿no? Sumatoria de momentos en B y despejo esto, ¿no? Ahí está, 12 toneladas hacia arriba, ¿no? Luego hago sumatoria de fuerzas en Y y despejo fuerza BC, que ahí está, ¿no? Y así mismo hago lo mismo con esto, sumatoria de momentos en C y despejo la fuerza DC, que es lo que tenemos aquí, y después hago sumatoria de fuerzas en Y y despejo la fuerza que está acá, CD,
que vale 7 toneladas. Bueno, me vine a esta aplicación mejor y vamos a comenzar con el diagrama de cortante y momento. Hay que tener en mente estas palabritas: inicio, cambio y forma. Aquí en el canal ya hay varios videos acerca de esto. Lo va a hacer relativamente rápido, pero obviamente ustedes, su método en este punto, si estamos resolviendo estructuras estáticamente indeterminadas, el diagrama de cortante y momento en teoría no debería ser ningún problema, ¿no? Bueno, ¿y cómo inicio? Inicio aquí en el punto 0, ¿no? Hay un cortante hacia arriba de 3.37, perfecto. Cuando hay un cortante hacia arriba, pues da un salto hacia arriba, ¿no? De 3.37, ahí está. Ese fue el inicio, ¿no? El cambio, ¿cuál es el cambio? Bueno, voy el cambio de A a B, perfecto. ¿Y cuál es el cambio? El cambio en el cortante es igual al área del diagrama de la carga distribuida, ¿no? O sea, la integral. Por lo tanto, 2 por 5 son 10, pero yo estoy en 37 y aparte es negativo. Por lo tanto, bajo como a 6.63, ¿no? Aquí le pongo 6.63. Este sigue siendo negativo. Y luego aquí, la forma como es, bueno, la pendiente del diagrama de cortante es igual a la intensidad de la carga uniformemente distribuida. La intensidad es negativa, por lo tanto, este es negativo. Ahora, ¿cómo voy a unir esos dos puntos con una línea recta? Porque aparte la integral de una constante, estoy aquí, pues sería una línea recta, ¿no? Así que no hay mucho que pensar. Luego subo 6.63, perfecto. ¿A dónde llego? Llego a 0. Y luego subo 11.92, pues 11.92, esta cosa no va a estar a escala, obviamente, 11.92. Nuevamente, el cambio de B a C. ¿Cómo es el cambio? El cambio, dejen borrar esto, el cambio va a ser igual al área del diagrama de la carga distribuida. 4 por 6, 24, pero estoy en 6.92. ¿A dónde llego? Llegaré, si hacen las cuentas, a 12.08. Ahí está el cambio. Bueno, pendiente negativa, pendiente negativa. Cuando integro esta carga uniformemente distribuida, que es constante, la forma me da una función lineal, ¿no? Ahí está. Luego subo 12.08, llego a 0. Aquí estaba, subí esto. Luego subo 7, ahí está, ahí en 7. El cambio entre A y B es igual al área de pues la carga uniformemente distribuida, ¿no? 2 por 5, 10. 7 menos 10, menos 3. Ahí está. Pendiente negativa, función constante. Cuando lo integro se hará una función lineal y por eso esto llega aquí, ¿no? Y aquí pues seguramente un error de redondeo. Subo a 2.99 a 3 y ya llegaría a 0, ¿no? Ahora bien, en el diagrama de cortante hay unos datos que necesitamos saber, por ejemplo, estas distancias. Estas distancias son necesarias para calcular pues lo que sería nuestro diagrama de momento, ¿no? ¿Y cómo se calculan? Es sencillo, nos podemos guiar en esta relación diferencial, ¿no? Dice el cambio del cortante es igual al área bajo la curva, ¿no? ¿Cuánto cambió aquí? Aquí ¿cuánto es 0? De 0 a 3.37, ¿cuánto cambió? Pues 3.37. Ahí está. La integral del área bajo la curva de la carga uniformemente distribuida es 2, porque eso vale aquí, 2, por ¿a qué distancia? Pues justamente no sé, 2x. Por lo tanto, si despejan esto, les va a dar 1.685 y esto vale 1.685, pero todo esto vale a 5, esto vale 3.315. Así me voy aquí. ¿Cuál es el cambio? El cambio era de 11.92 a 0, pues justamente aquí lo voy a poner 11.92 bajó a 0 y la intensidad de aquí es 4. El área bajo la curva, aquí estoy, ¿no? Área bajo la curva del diagrama de la carga distribuida, pues no sé cuánto es x, justamente lo que estoy buscando, y esa x me da 2.98. Esto vale 2.98. Si todo esto era 6, por lo tanto esto vale 3.02. Y aquí nuevamente estoy en 7. El cambio fue 7. El área bajo el diagrama de la carga distribuida es 2. 2, ¿a qué distancia ocurrió ese cambio? Pues no sé, a x. De tal manera que esto sería 3.5. Esto sería 3.5 y esto, si medía 5 todo, es 1.5. Y aquí hice un poquito de espacio y continuamos con el diagrama de momentos, ¿no? Aquí comienzo en 0 y dice, bueno, iniciamos con
con un momento de 1.46. Cuando va en contra de las manecillas del reloj es como si diera un brinco hacia abajo, ¿no? Y quedamos en 1.46, pues negativo, ¿no? Ahora bien, vamos con el cambio en el momento aquí, en este punto, ¿no? Aquí, donde el cortante era 0. Dice, el cambio en el momento es el área del diagrama de cortante, o sea, 3.37 es el área de este triángulo, ¿no? 3.37 por 1.685 entre 2 me da 2.83. Ahora, menos 1.46 más 2.83 me da 1.4, ¿no? Estoy redondeando aquí esos decimales, ¿no? Ya que en 1.4. Y ahora bien, ¿cómo va a ser la forma? La forma del diagrama de momento, aquí la pendiente es positiva. La pendiente aquí es 0 porque el cortante es 0. Y cuando integra una función que es lineal se hace una parábola, ¿no? Por lo tanto va a ser algo así, curviado, ¿no? Ahí más o menos, ahí va. De ahí sigue, ¿cómo es el cambio entre este punto que era el cortante 0 y este punto que es B? Nuevamente, el área bajo la curva 3.315 por 6.63 entre 2, eso me da 10.98. Ahora, negativo, ¿no? Porque el cortante es negativo. 1.4 menos 10.98. Obviamente esta cosa no va a estar a escala. Y yo creo que lo va a subir. Espero que no ocupe valores de acá. Y voy a llegar aquí, ¿no? A 9.59, que era el momento que teníamos, ¿no? Nuevamente, la pendiente es 0. La pendiente aquí es negativa. Por lo tanto, seguimos con esta forma curva, ¿no? Algo así. De ahí, ¿cómo es el cambio en este punto? Ahora vamos en este punto. Tengo un cortante aquí más grande. Aquí lo voy a poner más o menos en este punto. Y nuevamente, el cambio en el cortante es el área del diagrama de cortante. 2.98 por 11.92, que es la altura, entre 2. Eso me da 17.76, pero positivo. Ahora, menos 9.59 más 17.76, eso me da 8.2, positivo. Ahora nuevamente, pendiente positiva, pendiente 0, como uno de esos dos, función lineal, cuando el entero se hace función cuadrática, y tengo algo así, 8.2. Ahora nuevamente, el área de esta cosa es 12.08 por 3.02 entre 2, me da 18.24, ¿no? Ahora negativo, ¿no? 8.2 menos 18.24, llego a 10.04, ¿no? Menos 10.04. Nuevamente pendiente aquí negativa. Seguimos con esta forma curva, si se puede llamar eso curva. Ya estoy, ¿no? Nuevamente el área de esta curva sería 3.5 por 7 entre 2, eso me da 12.25, pero yo estoy en menos 10.04, menos 10.04 más 12.25, llego a 2.2, ¿no? Ahora pendiente positiva porque el cortante es positivo, pendiente 0 porque el cortante aquí es 0, integración de una función lineal porque esta es función lineal, cuando el entero se vuelve una función cuadrática, y llegó a 2.2, y finalmente el área de cortante de esto es menos 3 por 1.5 entre 2 es menos 2.2, llego a 0, pendiente 0, pendiente negativa, sigo con la función y ahí está, ¿no? Y este sería mi diagrama de momento, que se los voy a mostrar con un dibujo que hice en un programa ahí con Python. Y aquí estamos, ¿no? Este es una gráfica de un programita de Python. Luego se los enseño. Y aquí son los mismos valores, ¿no? ¿Qué es lo único que hace este programita? Invierte los diagramas de cortante. ¿Para qué? Para que los diagramas de momento también les salgan invertidos. Pero bueno, en esencia notan que son los mismos valores: 663, 1192, 1208, 701 y 299, ¿no? ¿Para qué los invierte los cortantes? Justamente para que los diagramas de momento les salgan pues invertidos, ¿no? También, por ejemplo, a nosotros nos dio algo así para abajo, algo así nos dio, y justamente ellos lo hacen así, lo invierten porque realmente de esta manera pues es práctico. Por ejemplo,
para el diseño de vigas de concreto, que invertamos los diagramas es importante, porque ya sabemos que cuando el diagrama está arriba va a ir a 0 ahí, en la parte de ahí, y cuando el diagrama está abajo, el acero va en esta parte, ¿no? Pero pues es un truco ahí matemático, nada relevante. Bueno, es práctico más que relevante, pero si entendemos cómo se sacan los diagramas, fácilmente nosotros lo podemos invertir, ¿no? Esto no es clase de diseño, es clase de análisis, pero luego les enseño a utilizar este programita que realmente pues es muy útil, ¿no? Y es completamente gratis. Y ahora sí acabó, a ver cuánto dura todo este show.